De una vez. Entonces, muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este espacio de Ciencias Sociales, la mejor alternativa en este espacio para recibir la tarde, el mediodía de hoy, miércoles. No siendo más, el día de hoy vamos a contar entonces con unos invitados que vienen, dos chicas que vienen nada más ni nada menos que desde México y nos van a acompañar en este espacio. Como dice muy bien Diego Silva, sí, claro, ayer tembló en México, pero pese a la adversidad y pese a que se quedaron sin agua, están entonces con nosotros acompañándonos. Yo creo que en un par de minutos ya están. No siendo más, entonces vamos a iniciar entonces en este espacio el día de hoy de Buenos Aires a Dolores, México. Y es que la sesión pasada habíamos revisado qué es lo que sucedió directamente en Buenos Aires. Vamos a complementar entonces este espacio donde vamos a sostener entonces nada más ni nada menos que a Santiago de Liniers, donde los ingleses llegan específicamente a invadir la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escribir directamente unas orientaciones para cerrar este capítulo en Argentina, porque es una Argentina que se convierte en libre de los ingleses y luego se va a enterar de la invasión de Napoleón, nada más ni nada menos que a España, lo que va a permitir a los bonaerenses empezar a imaginar una independencia, un Río de la Plata realmente libre. Pero mientras que pasa esto, vamos a revisar entonces hasta dónde se liberan de los británicos y qué es lo que está pasando al norte. Vamos a irnos directamente a Dolores y vamos a revisar qué pasa en México. Pero entonces, primero, si nosotros las indicaciones que ustedes me dieron, porque el objetivo de hoy es comprender la independencia de México, pero sin olvidar lo que sucedió en Argentina. En 1906, recordemos que vamos a hacer una invasión recordemos que la ciudad de Buenos Aires, tenemos una provincia, era un pueblo bastante pequeño. En esa invasión, recordemos que es la invasión británica a la ciudad de Buenos Aires con miras a robar, recordemos bien, a robar un botín de oro, recordemos bien ese espacio. Y vemos específicamente que cuando realiza esa invasión, vamos a tener entonces un hombre que es un francés en español. Este se llama Santiago de Liniers. Santiago de Liniers es un opositor a la británica, lo que generó la condición por el pueblo en el norte de Sudamérica y antes y que en Santiago de Liniers francés con el pueblo es usar a los británicos. Recordemos este espacio que vamos a tener un pero a veces recordemos ellos apoyaban cerca de ese espacio. Yo creo que en una mentira, si yo les menciono el lugar como lo dice Santiago Higgins en su bibliografía cuando habla sobre los procesos de la independencia argentina, que los británicos fueron recibidos con toma, es mentira, porque fueron recibidos más pulsados con eso que los británicos le han apoyado a los británicos. Y eso directamente, más o menos, en 1806, esa revuelta, y esa revuelta, llega más ni menos, sí, ajá, marzo 12, ajá. Entonces, marzo 12 de 1806, es que confunden las fechas porque son todas cercanas. Vamos a encontrar un retiro, británicos, y eso lleva directamente al proceso de liberación. Pero en el proceso de liberación del virreinato, pero del virreinato. Eso los escucho. ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? Ese proceso de acciones eso se está mostrando dos versiones muy claras antes de para México. Nos está mostrando en un primer cómo encontrar entonces una guerra que teníamos en guerra donde con la pasada los británicos empiezan a explotar y a diferentes colonias españolas el fin de movilizar a España. Solamente sus barcos nosotros lo observamos en un capítulo que se llama Gritos al aire, polvero, donde nosotros encontramos básicamente que en un proceso de corrupción los británicicos empiezan a aprovechar, empiezan a robar, donde los británicos en pelea con España empiezan a destruir y afectar a las colonias para afectar directamente a España. Entonces vamos a ver acá que cuando van en Río de la Plata van directamente a robar el dinero de esta pequeña aldea, que en realidad viene la riqueza de Potosí, de las minas de Potosí, de las minas bolivianas, que son acumuladas esa riqueza en Buenos Aires. Vamos a encontrar que Santiago Liniers, la paradoja, un francés es el que libera a Buenos Aires, es que él se sienta con el pueblo a coordinar con ese levantamiento. Es que en la cárcel es una carnicería porque con cualquier elemento ingresan a asesinar a los británicos y a expulsarlos del puerto. Y eso va a una pequeña independencia. Y es que los españoles en ningún momento prestaron apoyo. Vamos a encontrar nada más ni nada menos que ellos van a estar 46 días en el poder, y esos 46 días en el poder, pues les va a generar que los españoles nunca se enteraron de la invasión de británicos a Buenos Aires. Entonces ahí vamos a ver que no llega ningún representante español, y nada más ni nada menos que Santiago Liniers va a ser un gobernador provisional, porque la misma gente lo va a notar. Y claro que los procesos que vamos a ver ahorita con México, el cura Hidalgo sí está con el pueblo, ¿sí?
y muy diferente va a ser a un Simón Bolívar, diferente va a ser a un Camilo Torres, que van a estar en Caracas, que van a estar en Bogotá, que ellos hacen confabulaciones y rebeldes entre criollos. En cambio, directamente en Buenos Aires sí negocian con el pueblo. El pueblo realmente es uno de los actores que empieza a participar. Pero todo no es que vamos a encontrar que el domingo 5 de julio de 1807 vamos a encontrar con entonces, ok, entonces vamos a ver que la conquista británica de Buenos Aires se vuelve a coordinar con para resistir a la invasión británica. Esto va a generar una consecuencia. ¿Listo? Nada más, nada menos que el centro de unión de esencia. Entonces, entonces quiere ser claro que esto va a ser el primer elemento que va a generar todo eso. Luego van a entrar mayores luego de nada más nada menos de la captura de los hermanos de nada más nada menos de Bonaparte. Ojo, porque en el proceso de independencia de Argentina, y quiero decir que Argentina es muy diferente a nosotros, a la vez somos iguales pero diferentes en este espacio, y es que ellos tienen un sentimiento de unión. Es que, ojo, hay una concepción conmigo del pueblo. Ellos se sienten unidos, los bonaerenses o los porteños, para ser más los porteños se sienten unidos, porque desde el principio ellos tuvieron un aire de autonomía, porque ante la ausencia española, Liniers fue el provisional, y fue ese Liniers que representó en España, un francés representando españoles en nada más nada menos en Argentina libre, pero aquí vamos a presentar, se va a poner con las cosas. En mayo 1810, en términos argentinos, vamos a hablar entonces de la noticia, y la noticia de la caída de la anarquía, listo, va a presentar la idea de consolidar una autonomía total, que se llama independencia. Entonces, una independencia de la ¿cómo va a aparecer estas ideas en el Cono Sur? Vamos a ir a México, vamos a ver qué pasa en este septiembre. Y es que cuando llega la noticia de un avión que invade España, las colonias van a haber posibilidades. Pero la diferencia del Reino de España, de la Nueva Granada, del Perú, el Río de la Plata, que es el que sufre la invasión de los británicos, se defiende, y al defenderse va a tener un sentimiento de unión, la idea de identidad. Por eso quiero ser claro que por eso cuando llegan los europeos, franceses, italianos, alemanes, y ellos van a ir a la cultura gaucha, a la cultura del Río de la Plata, vamos a encontrar que son bienvenidos. ¿Por qué? Porque es un francés quien los libera de la invasión de los británicos. Y aquí ellos van a llegar a ayudar a la nación a construir un país posible. Y es ahí en donde Buenos Aires se va a convertir en la puerta abierta a los migrantes, que no vengan a invadirlos, sino que vengan a construir una nación. Y vamos a encontrar que con esta vía Buenos Aires va a iniciar el proceso de los caminos abiertos, siguiendo los ciclos de Cagas como Adelante. Preguntas que tú estás al menos de hoy, porque ya vamos a ir a México para entender el Cono Sur de dónde viene. Ya en un par de minutos vamos a revisar qué pasó en México. Y directamente el grito de Hidalgo va a ser el primer paso para en el virreinato de Nueva España. Debes entender por eso van a tener ese entender que escapa para los llanos, el cura Hidalgo. Ok, preguntas interesantes del día de hoy. Que podemos siendo claro, este primer subtítulo que tenemos es una realimentación de Galipada. Diego, cuéntame todo. Preguntas en este momento. Laura, acaba de llegar desde México. Laura, preguntas, inquietudes. Listo, cuéntame todo. Preguntas, inquietudes hasta el momento. Ninguna pregunta, ninguna inquietud. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Laura, ¿estás con nosotros? Claro que sí. Vamos a hablar de un link más latinoamericano para que nos sintamos entonces mucho más regionales, que se llama América Soy Yo. Preguntas, inquietudes hasta el momento. Los veo callados. ¿Listo? ¿Me escucha bien, Yuri? ¿No me escucha bien? Mister, ya creo que tenemos a tu invitada disponible. Listo. Desde el DF, por Dios. Y Karina acaba de llegar. Entonces, Karina, qué bueno que está aquí en este espacio. Bienvenidos, bienvenidos de todo corazón. Ana Maya, ¿nos escuchas? ¿No nos escuchas? ¿Listo? ¿A mí me escuchan? ¿Listo? Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Aquí también pasándola un rato. Ah, qué bueno. Oye, ¿cómo te fue con el terremoto? ¿Estás bien? ¿Todo está bien en la casa? Sí, afortunadamente sí. Listo. Solo son los estragos. Bien, entonces, aquí, bueno, yo coloqué aquí algo que nos identifica a todos los latinos. Los Tigres del Norte tocan esto que se llama De América Soy Yo. Y aquí eres bienvenida a este espacio. Acabamos de ver qué fue lo que sucedió en Argentina. Ya nos vamos a ir entonces a esto que se llama el México de Hidalgo. Y vamos a revisar entonces qué es esto, pero con calma. Karina, ¿estás con nosotros? Karina, yo la vi que ingresó. ¿Será que sí? Buenas tardes, un gusto. Hola, buenas tardes, profesores.
Hola, ¿cómo estás, Karina? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿A ustedes qué tal? No, pues bien, contentos aquí en esta conexión latinoamericana. Qué bueno que estemos en este espacio. Hay algunos chicos que las quieren saludar, pero antes de eso, nada más ni nada menos, tenemos a Laura Lizarraga. Dios mío, por Dios, tremenda bomba de mujer, una docente muy pilosa, pendiente de la historia mexicana y no sé, wow, qué bomba que estés acá. Y Karina Cruz, que nos representa aquí a los jóvenes que estamos en este espacio, en nuestra América, que arriba el poder americano. Y bueno, no siento más, ¿quién quiere saludar de primeras antes de meternos a México, meternos a Dolores, a revisar qué hizo el cura Hidalgo, oiga, qué significa para los mexicanos Hidalgo? Pero bueno, vamos a iniciar entonces. Karina, ¿los quieres saludar primero? Porque están tímidos, oiga, están pero tímidos. ¿No se la creen? Yo también soy súper tímida, pero pues un gusto conocerlo a todos y espero que pues lo estén pasando bien. Qué bueno, por aquí, Angeli, se arriesgó. Angeli, te escuchamos, ¿cómo estás? Hola, Mister. Hola, Laura. Hola, Karina. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, por aquí, bienvenidas a este espacio, bienvenidas a Colombia, así sea virtualmente. Aquí bienvenidas, entonces ellas dos, por aquí Juan José nos dice que quiénes son ellas dos son mexicanas que nos vienen a apoyar directamente esta visión de Hidalgo, porque ojo, la historia contada desde los mexicanos. Aquí no es que vengan a contar de otro lado, sino desde los mexicanos, porque somos latinos y estamos unidos por nuestra historia. Muy bien, entonces aquí iniciamos este espacio de América Soy Yo con los Tigres del Norte. ¿Alguien quiere saludar? ¿Ya quiere saludar? Por favor, no sean mías. ¿Las quiere saludar? Aprovechemos que es un lujo tenerlas aquí. ¿Ah? Claro que sí, buenas tardes. Bienvenidas. Qué bueno, vea, aquí todos somos sencillos. Oiga, ustedes tienen algo porque los pusieron muy tímidos. ¿Ah? ¿Qué será? Creo que no. Acá, ¿no? ¿Sabes? Como algo diferente que vamos a tener en casa y tener un punto de vista directamente. Vamos a frente aquí mientras que parece que aquí está Laura, perfecto. Entonces, chicas, antes de iniciar entonces en este espacio, muchas gracias por estar con nosotros. Les presento a Ochoa. Ha sido difícil comunicarnos entre latinoamericanos, pero Laura que dijo que sí, dijo, uy, de una la oportunidad. Entonces, tremendo que estén con nosotros. Y bueno, queremos saber qué es el padre Hidalgo, porque es un padre que es nada más y nada menos que formado, que está de acuerdo con la corona española, que es sagrado, porque muy bien, pero que camina con las comunidades indígenas, como los mexitas. En un momento se ocurre a este hombre hacer un grito a las puertas de la iglesia, y en Dolores, oiga, ¿cómo es eso? ¿Quién de las dos nos quiere contar algo por tipo de su historia nacional, del cura Hidalgo? ¿Quién de ustedes desea iniciar? Los chicos van teniendo confianza. Ok, si gustan, inicio yo. Vale, Laura. Parte. Pues bueno, el cura Hidalgo, como bien lo dijiste, pues era un cura que venía de la Nueva España. Y lo venía a la Nueva España a evangelizar a los indios mexicanos, por supuesto. Y entonces él empieza a vivir aquí y se da cuenta pues de la gran desigualdad que hay en la Nueva España, ¿no? Y la explotación que hacen sobre los indígenas. Entonces empieza pues como a cargarse al lado de los indígenas y entonces organiza en Querétaro, junto a otros personajes como José de Domínguez, una conspiración para independizar a México de España. Yo tengo una pregunta. La idea del cura es básicamente nada más ni nada menos que independizar. O sea, él no estaba estudiando de yo quiero beneficios, sino que quiere la independencia. Se supone que pues él sí estaba como muy pegado a la religión y como veía toda la desigualdad que existía en el país, efectivamente pues decide solamente pues tratar de beneficiar a los indígenas. Claro, él no estaba solo, había otros personajes en México que también son súper importantes, como Ignacio Allende, como Josefa Ortiz de Domínguez, que ya comenté, como Juan Aldama, entre otros, muchos otros, ¿no? Pero esto sobre todo porque además Juan Aldama era como el gobernador de Querétaro, ¿no? Entonces él y Josefa Ortiz de Domínguez pues son esposos, están queriendo independizar Querétaro porque pues ven que no tienen producción y que nunca van a salir adelante y que la riqueza toda se va a España. Ni siquiera se queda en México, se va a España.
todos en la América Latina nos pasó lo mismo. Acabamos antes, minutos antes, ya vamos contigo, Karina, minutos antes ¿Sí? de ir con ustedes, estábamos viendo cómo directamente los británicos invadieron Buenos Aires. Acá hacemos un vuelo de Buenos Aires a Ciudad de México, Dios mío. Y estamos tomando nosotros cómo los británicos intentaron robarle el oro a los bonaerenses, a los porteños, nos conocemos todos en América Latina, a esos porteños, che. Entonces, recordar cómo este dinero siempre se iba a España y que a nuestros pueblos, no le quedaban, al mismo nos pasó a nosotros los colombianos desde el Reino de Nueva Granada, donde tanto trabajar y nada que se quedó en este espacio. Karina, te escuchamos. ¿Qué significa para ustedes el padre Hidalgo? ¿Qué significa para ustedes, los mexicanos? ¿Qué significa para ustedes? Bueno, como lo dijo la profesora anteriormente, fue el que comenzó a realizar los movimientos y las protestas hacia una libertad, porque pues sí, había cosas que no eran igualitarias. Y esta guerra que inició, pues desafortunadamente se alargó 10 años, pero se obtuvieron algunos resultados, no todos fueron los mejores, pero dentro de lo que se pudo, pues el punto era que ya no fuéramos esclavizados por ellos. Y ya no fuéramos. Oiga, Diego, aquí está que se habla. Diego, hombre, lo escuchamos. ¿Cómo me le ha ido? Mister, una pregunta. O sea, ¿Le podemos pedir tesoros, un favor? Qué pena señor. le molesto. Usted puede, yo les voy a pedir un favor, la persona que vaya a intervenir, si podemos también prender nuestras cámaras, porque yo sé si ustedes a mí se subió el pulso a verlos a ustedes acá. Es rico reconocer nuestros rostros como latinoamericanos. Y es importante vernos, que ellos también los conozcan, no solamente escuchar nuestro acento, que debe ser chistosísimo, sino poder ver nuestros rostros como latinoamericanos. Entonces te podríamos pedir ese favor, qué pena contigo. No importa si estamos despelucados, ¿sí o no? No hay problema, ustedes dicen, no hay problema. No, El no, pelo no. por la cara, no hay... Listo. Oye, Diego, lo echamos y lo vemos. Será, ahorita en otro momento activo. Ah, está muy bien. Lo echamos, Dios mío. Bueno, todos esos tesoros que dieron de recuperar, o sea, que los devolvieran al, no sé cómo México. decirlo, al país actualmente. En muchos casos no. No. Ay, perdón, porque en su tiempo, o sea, no hay como tanto esas leyes de arte que se compartían, bueno, que ahora se usan curadores para compartir el arte de un lugar a otro. Y entonces se llevaron demasiadas cosas, o sea, hay alemanes que tienen cabezas olmecas en sus museos, y es difícil recuperarlas porque no hay O sea, ¿es perdido? un permiso, una adquisición realmente que avale que pues ellos decidieron o tomaron nuestras cosas y que nosotros muchas veces se las dimos porque no sabíamos qué estaba pasando, no se sabía qué pasaba, y ellos se aprovechaban de esa situación, entonces se regresaban sus riquezas. Y es un poco difícil decir, bueno, es que mi antepasado te dio mis cosas, así que pues devuélvemelas. Es un poco difícil eso. Aquí en Colombia tenemos un problema. Nosotros, aquí hay un buque inmenso que se hundió en las costas caribeñas colombianas. Y estamos en pelea con España para ver si esa riqueza en oro que está ahí, que es nuestro oro, si realmente se lo dan a Colombia, porque los españoles siguen diciendo que pese a la independencia, esa plática es de ellos. Entonces es algo que a nuestra América Latina nos roban nuestra cultura, la están exhibiendo en los museos y como si nada. Ana María Amaya, te escuchamos, querida. Los demás, motívense, por favor, en este espacio. ¿Listo? Hola, mister. Hola, querida, ¿cómo estás? Aquí, mira, el poder femenino arriba. Aquí las tenemos, claro que sí. Bueno, mi pregunta sería más o menos así como pasó acá, por ejemplo, nosotros nos robaron injustamente, ¿sí? Sobre el oro y nos lo cambiaron por cosas sin significado en esos momentos. Por ejemplo, allá, digamos, ellos se pueden pegar sobre las cosas que robaron en todos los países, o sea, los europeos y todo eso. Se pueden pegar, por ejemplo, no, o sea, en ese momento en el que ellos lo hicieron, no estaban estipuladas ninguna ley, no estaba nada para poder decir es que nosotros lo robamos y es de ustedes. Entonces, realmente, como si uno quisiera reclamar eso, prácticamente sería como pedir algo cuando, o sea, porque uno se pegaría con qué, con una ley, que me están diciendo como, pero eso es patrimonio nacional. Pero entonces sería como no, porque pues cuando sucedió eso, uno estaba estipulado que eso lo era, ¿sí? Más o menos algo así, ¿me hago entender? Entonces, sí. Más o menos, ¿es así? Como lo que ustedes quieren decir. Pues lo que pasa es que más bien, efectivamente, pues cuando tú haces una conquista o eres conquistado, como en el caso de nosotros como latinoamericanos, España pues tenía todo el derecho de llevarse todo lo que quería, porque a final de cuentas pues ganó una batalla, podríamos decirlo así.
Aunque las condiciones fueran en muchas desventajas para los americanos, pero pues nos conquistaron finalmente, ¿no? Ha habido devoluciones de algunos países hacia algunos países latinoamericanos también. Por ejemplo, yo tengo entendido que Alemania ha regresado cosas a sus países de origen, pero esto yo considero que solo es porque pues esos países como que se dan cuenta de la cultura y de todo lo que implica que ellos tengan todo ello y entonces hacen el favor de devolvérnoslo, pero eso es solamente porque un gobierno considere que eso es benéfico en pro de la relación internacional entre países. Sí, tenemos que reconocer que en el movimiento de independencia de nuestros países, pese a que somos libres, entre comillas, porque seguimos dependiendo de ellos en muchas cosas, en elementos tecnológicos, por ejemplo, ahorita los test para el COVID, tenemos que casi que solicitarles a ellos que no la vendan para que llegue directamente a nuestras naciones. Y es algo que me deja bastante preocupado porque las independencias realmente, ¿de qué nos independizamos? Si nos quitaron muchas cosas. Y es algo que a nuestros pueblos indígenas los dejaron siempre humillados. Y es muy difícil hoy en día sostener una reivindicación de nuestros pueblos indígenas. Incluso porque hay una frase, se me está olvidando el autor en estos momentos, es un historiador mexicano que manifiesta que colonizaron nuestra América gracias a los indígenas y son los mismos criollos que son hijos de europeos los que buscaron la independencia de nuestra América Latina. Y aquí estamos viendo al padre Hidalgo, que es un español, pero ¿qué significa para ustedes como mexicanos? Ya hay otra pregunta acá. ¿Qué significa a ustedes como mexicanos el padre Hidalgo? ¿Es ese inicio de la independencia? ¿Es un prócer? ¿Es un héroe? Porque a nosotros nos venden a un Bolívar como, wow, el héroe. A nosotros nos venden en Argentina a un San Martín como un héroe. ¿Para ustedes el cura Hidalgo es un héroe de la independencia o no? Bueno, más bien en la parte mexicana, sí está considerado como un héroe de independencia, pero no es el único. O No sea, es, él actuó entre muchos que generaron la independencia. O sea, sí él tocó las campanas porque pues en algún momento alguien los descubrió que se iban a levantar en armas por una pequeña ciudad en cierta fecha y adelantaron la fecha y la forma de unir a las personas en una comunidad hasta hoy en día en los pueblos, pues tocan las campanas. O sea, si hay algún asunto que tenga que ver con un pueblo, se tocan las campanas de la iglesia, porque es lo más alto, es el sonido que llega más lejos. Entonces, pues siempre que hay alguna alarma, se tocan las campanas de la iglesia. hay una, Entonces, esa es la condición. Esa es la condición. Él tocó las campanas para unir a la gente del pueblo o a los indígenas, pero no fue el único que estuvo involucrado en la independencia. O sea, tenemos a un padre Hidalgo que realiza una confabulación con representantes del virreinato, con los gobernadores para ser más claro. Ellos empiezan a confabular, No eran representantes no eran exactamente del representantes. virreinato. Eran como la contraparte que se empezaba a generar. Entonces, sí, al menos el corregidor, que es Juan Aldama y José Ortiz de Domínguez, que era su esposa, son los únicos que eran como parte de ese virreinato que querían mejoras, porque efectivamente eran criollos. Entonces, pero bueno, hay otros padres. Está el padre Morelos, José María y Morelos, también fue un sacerdote. Y cuando fallece Hidalgo, pues él toma las armas y reorganiza el ejército otra vez. ¿Por qué? Pues porque la iglesia tenía mucho poder en ese entonces. Eso es lo que me preocupa en el caso mexicano. ¿Por qué la iglesia tiene tanto poder? Porque es que nosotros vemos la Virgen de... Ay, se está olvidando. Guadalupe. De Guadalupe. Vamos a observar entonces cómo es considerada, incluso por el Vaticano, como
nada más ni nada menos que el Vaticano de América, ¿no? Porque es Ciudad de México, ¿sí? Y cuando llega el Palacio de los Deportes se llena, Dios mío. Entonces es algo que o sea, en el caso mexicano, la iglesia es la que guía a la liberación. No, no, ¿No es la pero iglesia la que lleva a la liberación? no exactamente, pero sí es la que llevaba a las personas y las que generaban mayor reunión de personas. Ah, entiendo. Oiga, hay unas preguntas acá, ya hemos charlado nosotros y los chicos están que se hablan. Entonces, por aquí, Amalia tiene una pregunta para Karina. Amalia, te escuchamos. Amalia. Amalia, te escuchamos. Tienes una pregunta para Karina, te escuchamos. No, me está diciendo que le da cosa. No, no te preocupes, mira. No te va a dar cosa. Aquí siéntete que estamos como en la sala en donde estamos todos aquí tomando tinto, charlando, ¿sí? Pero bueno, ella me expresa aquí. Karina, me dicen que, ¿a qué te dedicas, Karina? Ah, muy bien. Soy estudiante de biología, de la carrera de biología. Estoy acabándola. Entonces, pues, de momento soy estudiante. También soy como ustedes. No importa, lo importante es que eres mexicana y que nos estás contando tu historia, porque es que yo quiero ser claro que traer a doctores en historia a este espacio, hay unas discusiones bastante teóricas y nos olvidamos de lo que somos personas del común, que somos latinoamericanos. Por aquí hay otra pregunta que me están haciendo en este espacio. Muy bien, Daniela Astaiza, lo escuchamos, hombre. Pues es que mi pregunta es, la iglesia sí tenía poder, ¿sí? En ese entonces tenía harto poder, ¿sí? Sí, Pero bueno, es que, ¿de dónde se basa el poder para reclutar tanta gente? O sea, si no estoy mal, la iglesia la trajeron de allá de España, o por allá, es que no me acuerdo, no me Sí, acuerdo sí. bien, la trajeron por allá, pero pero ¿de dónde traen tanto poder? O sea, se supone que el poder es el que tiene lo de España y todo eso, pero las iglesias llegan allá, pero con el doble de poder. Sí, ya. Bueno, hay una cosa que para retroalimentar un poquito, hay un fray, se está olvidando, es que la historiografía mexicana, con todo el respeto, en América Latina lleva el norte, porque tienen una historiografía bastante bien definida. Además que ustedes son de las pocas civilizaciones latinoamericanas que rescatan sus pueblos indígenas. Y yo creo que se dan la mano un poco con Perú y con Bolivia. En cambio, el resto de latinoamericanos somos groseros con nuestros indígenas. Cabe aclarar ese espacio. Cuando llegan hay un fray que es el que expresa los códices metzitas, que es el que se me olvida ese fray. Fray Bartolomé de las Casas es el principal, digamos, sacerdote que llega de España. Lo que pasa es que cuando España, pues, conquista, los indígenas, pues, no teníamos la religión española, pues, arraigada, no sabíamos qué era. Nosotros teníamos nuestros dioses, que pues también eran bastantes. Sí, Eh, la y serpiente entonces teníamos emplumada. el dios de la lluvia, el dios del agua, el dios del fuego, la diosa de la fertilidad, etcétera, ¿no? Entonces a ellos les surge en España, pues, dominarnos, porque pues los indígenas que eran creyentes a sus dioses, pues se rebelaban siempre para poder defender como sus creencias. Entonces primero llegaron los jesuitas, mandan frailes, entonces llegan llegan los jesuitas, los agustinos, los frailes agustinos, y esos son los que inician como los movimientos religiosos en este país. Van generando conjugaciones entre nuestros dioses y los que ellos traen de España, ¿no? O sea que me parece espectacular porque confirmamos una hipótesis que revisamos hace par de meses, ya que hay otra pregunta, la tiene Angelín, y es que, claro, o sea que sucedió lo mismo que en el Paraguay y sucedió lo mismo que en el Perú. Existió una mezcla entre las culturas,
entre las formas de creencia religiosa de los indígenas con los españoles. De ahí que tengamos el color dorado en nuestras iglesias, el símbolo de los indígenas pintado en nuestras iglesias para mostrar que incluso la tez de nuestro pueblo en sus símbolos religiosos como la Virgen y los santos. No, me parece espectacular. Y recordemos que, pero mire lo interesante, o sea, en el caso mexicano, la Iglesia Católica es una de las que impulsa la revolución, como es el caso del cura Hidalgo y de Moreros. Hay La una... independencia, porque nosotros sí tenemos una revolución aparte. La Iglesia Católica sí genera la independencia, porque la revolución, eso es otra historia totalmente diferente. Creo que es que hay una gran diferencia, ¿no? A los colombianos en ningún momento llegaron los franceses a invadirnos, en ningún momento. En cambio, los mexicanos en 1830 un rey francés llega a explotarlos. Y es algo que veo que en eso ustedes tienen mucha relación con los argentinos, que también los bloquean los franceses. Y ustedes tuvieron una guerra civil bastante fuerte con los norteamericanos, ¿no? Con esos gringos que les quitaron Carolina del Norte. Muy bien, entonces por aquí, Angeli, te escuchamos, por favor. Pues mi pregunta es, ¿qué pasaría o pasó? Y creo que es muy probable, si hubieran acabado con los tesoros significativos de alto valor en Latinoamérica y que no se quieren o quisieron responder por ello hasta el día de hoy. No, Difícil. de hecho, esa es una pregunta muy interesante. Cuando de inicio llegaron los españoles, fuimos muy golpeados por su educación, porque nosotros teníamos creencias y rituales que ellos pues no lo aceptaban. Y ellos creían en su Dios y su Dios era como, wow, y pues no había otra cosa. Creo que como en muchas religiones, ¿no? Pero entonces empezaron a educarnos, empezaron a educar a los indígenas de ese tiempo para que pues no siguieran esos cultos, que siguieran más bien los españoles y todo eso. Y entonces lo que empezaron a hacer mucho en esa época fue que se empezaron a quemar todos los libros, o bueno, todos los papeles de nuestras los códigos. de nuestras educaciones. Muchos papeles se quemaron, se perdieron muchas obras, o sea, todo lo que teníamos se perdió bastante, hasta que se empezaron a dar cuenta cuando llegaron los frailes y todos ellos que pues no, realmente era importante la conservación de esto, porque aunque no se decidiera cómo enseñarlo, era a final de cuentas pues cultura. Entonces empezaron a realizar las primeras colecciones en México, en donde se guardaban esos papeles que muchas veces de inicio era como es que no sé si la palabra está bien, pero como de forma ilegal, de que pues no podías guardar esos papeles porque se tenían que quemar, y se empezaron a hacer colecciones de esos papeles, de esas cosas como culturales e históricas, de tal manera que pues ya con el tiempo, pues las personas que habían guardado esas cosas los fueron sacando, los iban mostrando, y bueno, aquí en México así se empezaron las colecciones y los primeros museos de cosas que se fueron guardando secretamente, que tenían que ser destruidas, pues para que no continuara su objetivo, que era educar, obviamente cultura mexica y todo eso, y se fueron sacando. Hay una pregunta que nos están haciendo aquí por interno. Muchas gracias, Karina. Hay una pregunta que nos están haciendo por interno. Juan José Rojas nos dice, si España invadió México, ¿por qué los mexicanos, los mexitas en este caso, no detenían el paso de los españoles y por qué algunos los consideraban como dioses y los ayudaban? Bueno, hay que entender el caso de Hernán Cortés, ¿sí? Que él es el dios y diablo en la historiografía mexicana, entender cómo se aprovechó de las guerras territoriales que existían entre olmecas, entre aztecas y los mexitas, para poder aliarse y hacer un juego en ajedrez para poder arrinconar a los mexicanos. Porque yo siento que los indígenas, y no solamente sucede en México, no quiero señalar, en el caso de los colombianos, los caribes, que es una tribu indígena que estaba en el norte de nuestra Suramérica, ellos se aliaron con los españoles para encontrar los ríos madre que los llevaron al interior, incluso de Bogotá, en donde ellos se aprovecharon de la división de los chibchas y de los muiscas para poder gobernarnos a nosotros. El español se aprovechó de nuestra división. Quiero ser claro que no podemos culpar a los indígenas 100% de este espacio, porque ellos se aprovecharon de ese juego. Y aquí estamos viendo cómo nos independizamos como latinoamericanos. Pero Amalia, te escuchamos entonces en este espacio y vamos entonces
Después de Amalia vamos con Sarita. Listo, Amalia, te escuchamos. Hola. Es sobre la independencia de México que adoptó Miguel Hidalgo como estandarte para su ejército. Estandarte, ¿nos puedes dar un ejemplo para que lo entendamos como O latinoamericanos? sea, digamos, que se llevó o que utilizó para su ejército. Ok, ¿qué utilizó o qué se llevó para representar entonces el cura Hidalgo la revolución? Muchas gracias, Amalia. De hecho, sí fue un estandarte. ¿Sí? Sí, el cura Hidalgo, para poder avanzar e ir jalando a los indígenas a la lucha, llevaba una bandera de la Virgen María. Ay, me deja usted franco. Vea lo chévere que es hablar aquí con ustedes. Lina, te escuchamos. Lina, te escuchamos. Lina María, te escuchamos, querida. Ya, hola. Pues, o sea, la iglesia tuvo tanto poder porque, o sea, se reunían todas las personas y así, Hidalgo como que los convenció de la independencia en la iglesia. No, Uy, yo creo que la iglesia fue teniendo poder porque fue haciendo una mezcla entre las creencias que teníamos los indígenas con lo que ellos traían. Entonces, pues a la gente pues siempre la mueve la fe. Y como vendían cosas de igualdad y además los padres venían educados, o sea, eran personas que sabían leer y escribir. Y eso los indígenas pues no lo conocían. Aunque aplicaban ciencia y aunque aplicaban matemáticas y aunque aplicábamos cosas físicas, no teníamos como muy conscientes, no éramos como muy conscientes del conocimiento que tenían. Entonces llegan los españoles que están educados, que traen escritura, que traen otras cosas, y al ser reeducados, pues los padres eran considerados como maestros. vaya. Por aquí en este espacio, Sara, te escuchamos. Vamos llegando al cierre de este espacio. Oiga, se pasa el tiempo rápido con ustedes. ¿Cuál es el truco? ¿Ah? ¿Qué tienen debajo de la manga que vea? Se pasó el tiempo volando. Listo, te escuchamos, Sarita. Sarita Rodríguez, vamos, sin timidez, amor, te escuchamos. Aquí estamos entre latinos, vea, todos somos queridos. Te escuchamos. Sarita. No, Sarita, oiga, no les dé cosa, no sean tímidos. Mire, es difícil decirle nada más ni nada menos que a estas señoritas, decirles que nos regalen un poquito de su tiempo porque tienen agendas. Tocó pedir permiso hasta en el trabajo, ¿sí o no, Laura? Y esto ha sido un desafío, pero aprovechemos escucharnos como latinos. Yo creo que nos movemos 2 minuticos más, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún Listo. problema. Entonces, hagámosle. Y otra cosa, Amalia, quiero ser claro, dentro de nuestro colegio tenemos algunos compañeros que son de origen europeo, pero quiero ser claro que aquí nosotros los latinos no somos racistas cultural o xenofóbicos, no lo somos. Aquí nosotros somos muy calurosos y aquí los hacemos sentir latinos y aquí si está en nuestro territorio, somos latinos. Aquí no hay esa diferencia. Entonces, que quede claro y hay que preguntar. ¿Listo? Entonces, no hay ningún problema. Listo, por aquí. Sarita, arriesgate. Te esperamos. Dale, Sarita. Te escuchamos. Estamos contigo. ¿Listo? Bueno, dice que no, que ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Listo. Amalia, te escuchamos. Entonces, seguiría en orden de preguntas. Amalia, Daniela Astaiza, Angeli. Y con Juan Rincón cerramos. Listo, Amalia, te escuchamos. ¿Qué hizo, qué hicieron los criollos? O sea, ¿qué hizo que los criollos se reunieran en secreto para la independencia? O sea, si estoy bien, creo que en la historia se reúnen en secreto para hacer el plan, creo que de la independencia, pero no sé exactamente para qué los llevó a hacer eso. ¿Qué motiva directamente al cura Hidalgo en pensar con los criollos la independencia? Y es que en el caso mexicano es interesantísimo. Pues más que al cura, a los criollos mismos,
ver que la gente se estaba muriendo de hambre, lo de siempre. O sea, trabajaban jornadas súper largas y se morían de hambre. O sea, la gente se estaba extinguiendo. Entonces, Fíjese que, uy, perdone. no, Continúe. Fíjese que aquí había como una trampa para los indígenas, bueno, es que no, los campesinos, que eran unas tiendas llamadas tiendas raya, en las que, o sea, tú ganabas, por ejemplo, es que no sé cómo se maneja el dinero allá, pero pongamos que ganabas 3 pesos, ¿no? Pero la comida costaba 4 pesos y tú lo más que podías tener eran 3 pesos. Y entonces siempre te ibas endeudando en esas tiendas y eran deudas que decías, bueno, está bien, tú sigues trabajando, tú sigues pagando, pero pues obviamente tienes que comer y siempre vas a tener una deuda que va a seguir creciendo, que nunca vas a poder pues, pagar. Como las tarjetas de crédito hoy en día. Sí, más o menos. Pero, y esas deudas eran pasadas pues a las siguientes generaciones. O sea, tu hijo nacía y ya tenía esa deuda ahí atorada. Entonces, pues no había como forma de salir y a veces el hijo pues ya no tenía pues dinero ni para pagar esa deuda ni para poder comer. O sea, es el hambre. O sea, es que aquí hemos revisado que el hambre en Inglaterra movió nada más ni nada menos que una revolución industrial porque puso a la gente a trabajar. En Francia colocó una revolución como la francesa, ¿m? Que llevó a la guillotina a Luis XVI. En España, con el crecimiento demográfico, hizo que los españoles con Carlos III y sus reformas borbónicas vendiera a la Nueva España, al puerto de Veracruz, como el sueño americano, el sueño, wow, para que venga, ocupe un cargo, bienvenido, haga su vida en la Nueva España. Y aquí también nos llegaron a la Nueva Granada y al Virreinato del Río de la Plata. Pero el hambre de los indígenas es el que genera una oportunidad para pensar la independencia. ¿Estamos en lo correcto? Sí, yo creo que sí. Las deudas Yo creo que sí, eternas. porque en realidad no era que México no produjera, no era que no se hicieran producciones vastas, sino que todo se iba. O sea, todo lo que se producía, telas, la misma comida, todo lo que se hacía aquí, se iba a España. Perfecto, no era negocio. Listo, Daniela está ahí, se lo escuchamos, hombre. Ya para ir cerrando este espacio. Pues según lo que he escuchado, ¿no? La independencia, la independencia se hizo por la iglesia, ¿no? Ya que ellos nos empezaron ¿cómo se llama? Los que vinieron. Españoles. No. Bueno, los que nos decían lo de los dioses o sus creencias, ¿sí? Y que las combinaba con la de nosotros. Entonces, pues, desde ahí empezó la independencia, ¿sí? Pero, un segundo, porque se me olvidó. Pero, Tranquilo, si desea, organice las ideas mientras escuchamos a Amalia. ¿Le parece? No se sí, preocupe. Antes de que sigamos con la otra pregunta, la iglesia no fue exactamente la que generó la independencia. No. No. O sea, fue un factor importante, sí, pero había, vuelvo a decirlo, otras personas que fueron muy importantes y que fueron los que estuvieron como que sí trabajaban con los sacerdotes de entonces, pero que estuvieron muy apegados a la independencia, que fueron súper importantes las personas que intervinieron en esa independencia. pero No ellos no fue la dijeron, iglesia. ellos no ellos no dirigieron la idea, o sea, de forma por lo que nos estabas diciendo ahorita, era que vieron que la gente se estaba muriendo como de hambre, entonces como que empezaron a ayudarlos. O Entonces sea, ellos no serían los que estarían dirigiendo la idea. No, la idea estaba dirigida sobre todo por las personas que tenían como a su cargo las haciendas, esas haciendas grandes y que tenían que pagar esos impuestos a los que estaba comentando Karina, esas tiendas de raya, esos impuestos que pagaban a la España que eran altísimos y que entonces veían que la producción pues era mínima, con lo que ellos se quedaban era mínimo. Y la gente que tenían a su cargo, porque aquí también se generó algo como lo que se hacía en el feudalismo en Europa, pues aquí fue lo mismo.
O sea, había haciendas enormes que cubrían ciudades que se encargaban los corregidores, aquí se llamaban corregidores, de tener a su cargo tanto determinado número de indígenas y de explotarlos, digámoslo así, porque éramos esclavos, no teníamos derechos, y de explotarnos para poder hacer producción de telas y de maíz y de comida y mandarla como impuesto a España. Ellos también tenían que rendir ese impuesto y tenían que dar cuenta. Dios mío, muy bien. Entonces, yo creo que esa es la razón por la cual se van uniendo las personas. sí, yo creo que vamos entonces cerrando este espacio. Yuri, te escuchamos. Te tengo que dejar listo. Muchas Sí, no hay gracias a problema. las chicas por acompañarnos el día de hoy. Muchas Listo. gracias. Chicas, gracias. no siendo más, entonces, siendo la 1:08, vamos cerrando por lo que los chicos tienen otra clase. Les agradecemos totalmente por el tiempo. Espero que nos veamos entonces en horas de la tarde. Me cuentan por interno qué musiquita les gustaría de bienvenida para que estemos en este espacio siempre como latinoamericanos. Les agradecemos por el tiempo. Te escuchamos. ¿Puedo preguntar algo rápido? Claro. O sea, ¿qué exactamente fue el grito de Dolores? Yo sé que fue el inicio de la guerra para la independencia, si estoy bien, creo que fue eso, pero no estoy segura por qué se llama así exactamente. Nosotros el 16 de septiembre, que es el Día de la Independencia aquí en México, se hace una simulación para festejar ese grito de Dolores, en el que pues empezar a los al llamado de los campesinos y de los criollos que se habían unido para poder pelear por sus libertades y sus derechos, y era Viva México. ¡Ay, se me olvidó! Lo grito cada año. ¿Cómo era? El grito de Dolores, efectivamente, como dice Karina, pues es el toque de campanas que hace el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y lo hace en un lugar que se llama Dolores Hidalgo, y por eso se llama Grito de Dolores, porque lo hace en Dolores Hidalgo, una ciudad que así se llama, Dolores Hidalgo. Por eso se le conoce como el Grito de Dolores, y en realidad es el llamado a la independencia. Por eso siempre cuando nosotros festejamos la independencia, pues se hace lo que se llama el Grito de Dolores, que es lo que dice Karina, que se grita pues ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Y muera los españoles, ¿no? Dios Muera mío. el virreinato. Fuertes palabras para este cierre. Les agradecemos a todos por su tiempo. Dios las bendiga por este espacio. Un abrazo. Nos vemos entonces en la tarde. Un abrazo enorme. Les doy un cafecito. Un segundo. Gracias por la información. Hasta luego. Claro. Hasta la próxima. Escuchamos, por favor. Sí, claro. Oye, tengo un problema porque en la tarde